Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Estamos siendo testigos de un agravamiento significativo de la situación en Europa. La crisis abarca muchos aspectos y se manifiesta de una manera palpable en las calles. Este fenómeno no se limita a un solo lugar, ni a un solo sector, se extiende por toda la Unión Europea, lo cual resulta preocupante. La complejidad de la situación se evidencia en diversos sectores, desde la economía, la agricultura, hasta la inestabilidad del mercado inmobiliario alemán, lo que plantea una amenaza considerable para la eurozona en su conjunto. No solo se observa una caída industrial, sino que el sector bancario se presenta como una potencial bomba de tiempo a punto de detonar. Y luego tenemos el agravamiento de la situación política. El caso de Macron merece especial atención. Está planteando la posibilidad de enviar tropas a Ucrania para luchar contra los rusos. Es una medida extrema que ha recibido la crítica de Alemania, sugiriendo que es una idea descabellada y abogando por que París suministre más armas, pero que se olvide de que los países europeos envíen tropas. Refleja bien el grado de desesperación que se vive en Europa. Los líderes europeos parecen haber perdido el control y han llevado la situación al límite con decisiones muy inusuales. Enfocándonos en las protestas de los agricultores, la complejidad del malestar se hace evidente. Las demandas de los agricultores surgen a raíz de políticas ambientales y preferencias hacia proveedores extranjeros que generan indignación en la comunidad agrícola de la Unión Europea. La competencia desleal y la depreciación de sus productos debido a acuerdos comerciales poco equitativos afectan directamente a los agricultores. La reducción, por ejemplo, del uso de fertilizantes en un 20% y la disminución del uso de pesticidas en un 50% son medidas perjudiciales, sobre todo en un contexto de crisis alimentaria global. La alta inflación, atribuible no solo a la emisión de dinero, sino también a la insuficiente expansión del suministro de alimentos, subraya sin duda la gravedad de la situación. La disminución de la producción agrícola y el declive en el número de granjas en la Unión Europea indican un colapso en el sector. La pérdida de aproximadamente 5,3 millones de granjas entre 2005 y 2020, representando un descenso del 37%, es muy pero que muy alarmante. La producción de alimentos muestra un declive sostenido, pronosticando una reducción del 10% en el número de cabezas de ganado y una disminución anual del 1% en la producción de carne hasta 2035. La eliminación de aranceles a los alimentos provenientes de Ucrania por parte de la Unión Europea agrava la situación. La sobreoferta generada por la importación masiva de alimentos ucranianos amenaza la estabilidad de los agricultores europeos. Las imágenes de protestas en diferentes países europeos como Polonia, Francia o España con tractores bloqueando carreteras evidencian la frustración de los agricultores. Este escenario, sumado a la desindustrialización, la alta inflación y al constante apoyo a Ucrania, plantea un panorama crítico que podría desencadenar consecuencias devastadoras en Europa. Es imperativo atender las preocupaciones de los agricultores locales y encontrar soluciones equitativas que mitiguen la crisis inminente. La inversión en la seguridad alimentaria y el apoyo a la producción agrícola sostenible se presentan como medidas necesarias para restablecer la estabilidad en la eurozona. Incluso en Francia se observan lemas a favor de Putin en las protestas de los agricultores y se atribuyen desde el gobierno a agentes rusos. Sin embargo, no fue Rusia la que inició estas políticas hace 5 o 10 años. Para resolver este dilema, Europa se ve obligada a desembolsar aún más dinero, a pesar de encontrarse en una situación financiera ya precaria. Los líderes de la Unión Europea instan a Bruselas a incrementar la financiación y los subsidios para los agricultores. Y aunque el fondo de la PAC, de la Política Agraria Común, ronda los 60.000 millones de dólares anuales, esta cifra, en apariencia sustancial, resulta insuficiente. La Unión Europea se ve limitada en su capacidad para prohibir el grano de Ucrania o detener la guerra, quedándole como una opción aumentar el gasto, lo cual, por supuesto, implica un endeudamiento adicional en un momento de tipos elevados. La Unión Europea probablemente debería de seguir el ejemplo de China y proporcionar mayores subsidios y respaldo a los agricultores. Porque la disparidad es evidente. China otorga a sus agricultores una ayuda equivalente al 1,7% de su PIB, casi 3 veces más que la ayuda de la Unión Europea. El entendimiento por parte de China acerca de la importancia de mantener una base agrícola sólida acentúa la gravedad de la situación en Europa. La única solución viable implica gastar considerables sumas de dinero para proteger a los agricultores, dado que, de lo contrario, la producción agrícola de la Unión Europea colapsaría y se trasladaría a países como Argentina o Brasil, generando un desastre en Europa. Sin embargo, la crisis trasciende la problemática agrícola. Alemania enfrenta la gestación de una gran crisis inmobiliaria. Aunque inicialmente se pensó que este era un problema exclusivo de Estados Unidos, la realidad demuestra que Europa también está inmersa en graves dificultades. Recordemos los eventos de marzo del año pasado, cuando grandes bancos estadounidenses se volvieron insolventes y colapsaron. Ahora los bancos alemanes podrían ser los siguientes en caer en la lista de sacrificios. El lento colapso inmobiliario alemán representa un riesgo inminente para sus instituciones bancarias. A pesar de que los bancos alemanes han logrado ocultar el problema en sus balances, esta estrategia no podrá sostenerse indefinidamente.
En caso de más ventas, los bancos alemanes deberán enfrentar un ajuste de cuentas. No pueden esconderse tras los números de manera indefinida. El peculiar marco de reglas y ajustes contables de Alemania permite que sus bancos se eviten golpes inmediatos cuando los precios de las propiedades caen, a diferencia de Estados Unidos, que emplea la contabilidad a mercado. Porque los bancos estadounidenses deben valorar sus préstamos al precio de mercado, reflejando cualquier cantidad por la cual podrían vender sus préstamos inmobiliarios en el momento. En consecuencia, si el mercado inmobiliario comercial colapsa, los bancos estadounidenses no tienen opción sino reflejar las pérdidas en sus libros. Sin embargo, los bancos alemanes operan bajo la suposición muy arriesgada, de que los inversores y prestatarios no venderán en un mercado a la baja, permitiendo que las pérdidas permanezcan silenciosas en sus libros. Esta estrategia contable es muy arriesgada porque puede acumular pérdidas ocultas. Es una bomba de tiempo silenciosa que podría explotar en cualquier momento debido a la opacidad de los libros. Los prestatarios europeos afrontan tipos de interés de hasta el 6% en sus préstamos, el doble que en 2022, lo que aumenta, desde luego, el riesgo de incumplimiento a medida que los precios de las propiedades continúan su descenso. Cuanto más persistan los tipos elevados, mayores serán las probabilidades de incumplimiento. Es una ecuación sencilla, pero el peligro va más allá de eso. La vulnerabilidad de los bancos alemanes radica en su exposición extrema, siendo prestamistas de alto riesgo con estándares de préstamo muy laxos. Aumentar su riesgo para obtener mayores ganancias solo funciona en épocas de bonanza económica. Sin embargo, en tiempos difíciles, esa estrategia resulta desastrosa. En caso de incumplimiento, los bancos alemanes serán los más perjudicados, recuperando en lugar del préstamo un inmueble no vendible, con pérdidas potencialmente catastróficas. Un aumento del 2 al 3% en los tipos de interés aparentemente modesto puede erosionar significativamente el valor de una propiedad comercial. A medida que los rendimientos de los bonos del gobierno aumentan, los inversores otorgan menos valor a las propiedades comerciales, ya que los ingresos no aumentan o incluso disminuyen. Esto conlleva a una caída en el valor total del inmueble. Las pérdidas al respaldar préstamos se traducen en la métrica conocida como ratio de préstamos morosos, que indica el porcentaje de préstamos que no están pagando los intereses o que están al borde del incumplimiento. En el caso de Alemania, esta métrica está en aumento, pasando del 2% a casi el 3,5%, señalando una tendencia preocupante que indica que el riesgo está acumulándose en los bancos. Cuanto más tiempo persistan los tipos de interés elevados, mayores serán las posibilidades de que se desate una crisis bancaria. Así que la situación no se ve precisamente favorable para Alemania en la actualidad. Pero esta crisis no es nada con la que ha podido provocar Macron. La propuesta de desplegar tropas en Ucrania, que Macron mencionó en una conferencia de prensa, representa una amenaza importante que podría llevar el conflicto a una guerra regional o incluso global. Aunque es cierto que Macron es bien conocido por sus declaraciones peculiares, este desarrollo refleja también las discusiones inquietantes que ya están teniendo lugar en la Unión Europea. Es muy alarmante también destacar una parte de su discurso que aborda cómo el apoyo occidental tiende a aumentar de manera constante en la escalada del conflicto, sin posibilidad de retroceso. Y en este aspecto Macron tiene razón. Los gobiernos que inicialmente se oponían rotundamente han ido aceptando cada vez mayores compromisos, desde aviones hasta misiles de largo alcance y tanques, lo que indica un aumento sostenido en el apoyo. Enviar tropas de la OTAN hoy en día ya no parece tan improbable y podría convertirse en una realidad en algún momento. Sin embargo, por el momento Estados Unidos y otros miembros de la Unión Europea rechazan esta posibilidad, dada la difícil situación en su contra y la incapacidad para producir suficiente munición, además de los considerables costes financieros asociados con una campaña militar de tal magnitud. Los rusos están aprovechando la situación recordando a Francia la desastrosa invasión de Napoleón en 1812, lo que constituye una humillación para el país. El envío de tropas hoy en día equivaldría a provocar la Tercera Guerra Mundial, y Francia enfrenta un gran problema de credibilidad. Incluso dentro de la Unión Europea, pocos miembros toman en serio las declaraciones grandilocuentes de Macron. Y es que, aunque sus declaraciones suenan muy impresionantes, Francia ha contribuido muy poco en términos de compromisos reales con Ucrania, desde luego en comparación con las contribuciones de Estados Unidos y de Alemania. Así que la brecha de credibilidad que enfrenta Francia se agrava debido a su falta de compromiso efectivo. Incluso aunque envíe tropas y suministros, surgirán nuevos desafíos. Si la fuerza colectiva de Occidente no puede proporcionar a Ucrania suficiente munición, el envío de tropas no cambiará la situación. Europa busca ahora comprar armas en el extranjero para Ucrania, y la OTAN y la Unión Europea están movilizando todos sus recursos. Y aunque algunas armas vendrán de Estados Unidos, no serán suficientes. La economía de guerra podría extenderse a nivel mundial, ya que la batalla contra Rusia se intensifica y se expande más allá de la OTAN y de Occidente. En la actualidad, Europa se encuentra sumida en una especie de caos. La economía enfrenta problemas que van mucho más allá de la fabricación y la industria. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha puesto de manifiesto fallas subyacentes,
desde políticas verdes mal implementadas hasta riesgos asumidos por los bancos de la Unión Europea o el fracaso en la transición hacia una economía de guerra. Si la situación persiste, la economía de la Unión Europea seguirá en declive y la recuperación requerirá mucho más tiempo. La eventualidad de enviar tropas al frente de guerra podría desencadenar consecuencias incontrolables, llegando incluso a la probabilidad de una tercera guerra mundial. Pero cuéntame qué opinas. ¿Las declaraciones de Macron crees que son cuestiones sin fundamento o acabaremos realmente viendo un envío de tropas por parte de la OTAN? Un saludo y nos vemos.